Muy bien, 11:35 de la mañana, estamos en directo para Congreso Televisión y Radio Congreso. Aquí en Agenda Parlamentaria tenemos esta cobertura, este despliegue que ustedes ven a toda pantalla, tanto en la sala Miguel Grau, donde se sigue desarrollando la sesión de la Comisión Lavajato, pero también estamos en el Foro del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que organiza la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad en el Auditorio Alberto Andrade. Hay un nutrido programa allí y también estamos presentes en la sala Luis Bedoya Reyes. Allí sesiona el grupo de la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Segundo Tapia, encargado de indagar acerca de las presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento de los hospitales de Cutervo, Jaén, Cajabamba, San Ignacio y Cajamarca en el departamento del mismo nombre. Hay la presentación de una serie de responsables invitados como ex directores, gerentes, supervisores y contralores que han tenido que ver con sus funciones y responsabilidad en las mismas en esta construcción y equipamiento. Los dejamos entonces con esta transmisión en vivo desde la sala Luis Bedoya Reyes. Pronunciamientos de los postores. Nosotros emitimos nuestros pronunciamientos como hemos señalado en la anterior ocasión, en la cual en varios procesos se han dado pronunciamientos que dieron lugar a nulidades de oficio, probablemente por parte de la entidad. O sea, en la entidad nosotros advertimos efectivamente que se ha dado de repente alguna transgresión a la norma y la entidad tiene en ese momento la posibilidad de declarar la nulidad como ha ocurrido, o de integrar las bases con los pronunciamientos que nosotros emitimos en estos casos. Una vez que eso se da, viene el momento de la adjudicación de la buena pro, que también tiene sus plazos y tiene sus formalidades, y luego la adjudicación de la buena pro entramos a la etapa de la ejecución contractual. Y durante la etapa de ejecución contractual ya estamos en una etapa en la que Contraloría muchas veces hace la verificación. Esto lo tendría que precisar el señor presente por parte de la Contraloría, en el cual ya la Contraloría le corresponde hacer las auditorías en caso corresponda, las auditorías de desempeño para verificar el buen uso de los recursos públicos, ¿no? Caso contrario, si nosotros participáramos en esa etapa, podríamos estar hablando de una superposición de funciones, como también lo comentamos en la anterior sesión. Entonces es más o menos el flujo del proceso y lo comento en términos generales. Es importante precisar que durante el procedimiento de convocatoria pueden existir observaciones. Lo lógico es que las observaciones por parte de los postores se den durante el proceso de selección. En el caso, por ejemplo, de la elaboración de un expediente técnico, así como en un proceso de ejecución de obra, el postor que está licitando o participando en la licitación tendría en ese momento que presentar las observaciones que estime pertinentes sobre la obra que se estaría licitando y con los componentes que esta tendría. Eso es, desde la perspectiva del órgano supervisor de contrataciones del Estado, el alcance de lo que nosotros realizamos, ¿no? Ya, la pregunta era de si, por lo visto, la ejecutora no informó sobre que estas empresas que habrían ganado no habrían cumplido con los requerimientos técnicos, y hablan de que hay un comité, obviamente, ¿no?, que es responsable. Ese comité prácticamente dejó pasar por alto estas situaciones, ¿no? Entonces, si no cumplía los requisitos, que fue detectado ya por la Contraloría. Pero una vez que la Contraloría habría detectado esto, bueno, correspondía pues denunciar a estas empresas, ¿no? Si no han cumplido con los requisitos mínimos, ya se hicieron de esta buena pro. Y ahora lo que decíamos en un momento es de que si ustedes ¿en qué momento se enteraron de estas irregularidades? ¿O es que se enteran recién cuando se hacen recientemente las denuncias? O porque caso contrario, si ustedes se hubieran dado cuenta que están infringiendo las normas, la ley de contratación del Estado, debieron intervenir en ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, digo, yo sí estaba enterado que la buena pro lo llevaron a Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Situaciones que me parece algo grueso, de que esa buena pro tenía que hacerse pues en la ejecutora, en Cutervo, ellos son los ejecutores. ¿Por qué tuvieron que llevar a Cajamarca? Y en la anterior visita, usted no manifestó de que no, pues, que iba a investigar el tema, etcétera, y iban a indagar el tema, ¿no? Pero sí le informo de que la buena pro lo llevaron a Cajamarca. Entonces, si ustedes como OCSE se dan cuenta de que, oye, ¿sabes qué?
un proceso, si esto tenía que hacerse en Cutervo, ¿por qué apareció llevándose a cabo en Cajamarca? El gobernador se le dijo, tengan cuidado porque la ejecutora es... Es más, un representante de la OCSE que fue de acá de Lima, fue y les dijo, alguien también de la Contraloría, fue y les dijo, no sé si fue usted el que estuvo en esa reunión, estuvo en esa reunión, se le dijo, no, pero sin embargo esto va sí o sí, entonces prefiero que se podrían advertir temas que ya están detallados aquí, ahora me imagino que usted tiene el informe de la, me imagino que ahora tiene usted todo el informe de la Contraloría, ¿no? De todos los vicios que han habido en el proceso, ¿no? Para hasta donde se llegó a la buena pro. ¿Por qué estas empresas ahora? Porque estas empresas ahora, mínimo, yo quisiera saber también qué ha hecho la Contraloría con este tipo de empresas ya en la segunda fase, en la tercera fase. Primero el perfil, el expediente, pero ahora estamos ya en la contrata ya, del consorcio y también de la supervisora. O sea, ¿qué han hecho la Contraloría y qué ha hecho el OCE? Porque si ya pidieron también desde ese tiempo, porque esto fue cuando fue, estamos hablando de febrero, cuando acá el gerente de subregional firmó el contrato, pero ya de luego se advirtieron en este informe de Contraloría que habían todo este tipo de irregularidades. ¿De cuándo nos dijo que ese informe, disculpe, ese informe que ustedes advierten ya de que igualito que lo anterior no cumplen con los requisitos, ¿no? Este informe comprende el periodo enero 2010, abril 2016 y fue emitido a más o menos en junio del 2016. De allí en adelante, en el caso específico de Cutervo, se ha efectuado una visita de control entre la segunda semana de octubre y las últimas semanas de octubre. Y producto de esa visita de control se ha elevado un informe, el informe 574, al gobierno regional, donde se han identificado algunas deficiencias, ¿no? Les narro algunas, por ejemplo. El contrato original de las bases integradas estipula solo 15.8% para otorgar como adelanto de materiales y se habría dado más de ese 15.8%. ¿Cuánto han dado? El dato exacto no 40. lo tengo, pero dado que este informe de visita es solamente alertar, no busca responsabilidades, hay información que se ha recabado que sustenta una futura auditoría de cumplimiento para ya determinar responsabilidades. A ver, Y entonces, eso se está programando, ¿no? Entonces yo recomendaría a la Contraloría que viendo estas cosas tan graves que han pasado ahí en Cutervo, entonces ¿por qué solamente advertencia? Deberían hacer una acción de control, ¿se llama? Veeduría. Bueno, control simultáneo que ahora está implementando el nuevo Contralor, correcto. Pero me parece que una acción de control más de mayor rango que tenga resultados. Porque miren, incluso yo le pregunto, por ejemplo, ahí, en su informe, ya es que corresponde también a su periodo, o sea, le ha llegado ese informe a usted, ¿verdad? De que las empresas que están ahora no cumplían con los requisitos técnicos mínimos, los que se ganaron la buena pro, vulnerando la normativa de contratación del Estado. ¿Usted los ha denunciado a ellos también o no? ¿A estas empresas supervisora y la contratista? No. ¿Al consorcio? ¿O no sabían de este informe? No. Pero igual no corresponde a nosotros sancionar, eso se ha evaluado. No, pero denunciar. Por eso, denunciar igual. Porque, o en todo caso, ¿ha enviado algún documento? Ellos han ganado un proceso de selección, ellos tienen un proceso de selección ganado. Y como ha dicho, el órgano de control de contrataciones no, en su momento, ninguna empresa de todos los que se habían inscrito ha observado ni las bases, ¿no? Entonces ahí esa empresa se presentó. ¿Y cómo en el caso del expediente ganó, técnico, que se hizo un técnico mal hecho, ¿no? Luego observación, etcétera? Luego usted ha denunciado, nos dice que ha denunciado recién. Así es. ¿Por qué a estas empresas no? ¿Por qué no? ¿Por qué ha callado? ¿O no sabía que había? Señor de la Contraloría, ¿ustedes esos documentos no le envían acá a la ejecutora o solamente al gobierno regional de Cajamarca y él se los quedó ahí? ¿Qué pasó? ¿No sabe? ¿Qué seguimiento han hecho esos papeles ustedes? El informe va directamente a la entidad a la cual se acredita la comisión, en este caso el gobierno regional.
A ellos se les emite el informe. Podríamos... Y es el gobierno regional el responsable de hacer conocer a sus inmediatos funcionarios para que implementen las recomendaciones que en ellas se consignan. Ya, entonces podríamos pensar, no es que pensar, sino que podríamos definir el tema de que, o sea, si el gerente subregional no sabe y ustedes le han enviado al gobernador regional, probablemente en la gobernación regional de Cajamarca se quedó sus papeles y no le enviaron acá, porque ellos son la ejecutora. Es posible que eso haya pasado o que se lo hayan entregado al funcionario anterior, ¿no? Y Ya. en la entrega de cargo no haya hecho la entrega. Y dado a correspondiente. que había un tema de ley de contratación del Estado, porque si no sabe también nuestra presidenta Doce, el gobierno regional de Cajamarca, en relación a esas observaciones, le ha hecho llegar algo, porque estas empresas, ¿quién tiene que sancionar o inhabilitar a estas empresas? La OCE, ¿no? Si me permite, señor congresista, solamente una precisión. Nosotros no hemos señalado que en este proceso o en cualquier otro se hayan presentado no postores. Lo que yo he mencionado en términos generales cómo ocurre con el proceso, solo para hacer la precisión. Por otro lado, es importante señalar que de conformidad con lo establecido en la ley de contrataciones, el comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la entidad. En ese sentido, nosotros no podríamos intervenir en las decisiones tomadas por un comité de selección. En realidad, ni siquiera el titular de la entidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento, podría hacerlo. Asimismo, en la ley se establece que el área usuaria requiere bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Entonces, asimismo, la elaboración de los expedientes técnicos, el contenido y definición, es también parte de los funcionarios de la entidad que tienen a su cargo ese tipo de funciones. Por otro lado, cabe precisar, en el marco de las consultas que usted muy bien nos señala sobre qué hacemos en este tipo de casos, como le comenté en la sesión anterior, nosotros tenemos a la fecha más de 40.000 procesos de contratación pública. No podríamos entrar a cada uno de los procesos, por lo tanto hacemos supervisiones estratégicas. No obstante, una vez que nosotros hemos tomado conocimiento, porque hemos tomado conocimiento de esta situación a raíz de la invitación que nos cursó en una sesión anterior, nosotros hemos tomado acciones inmediatas y tenemos una presentación preparada rápidamente para hacerla, si usted lo estima pertinente en este momento, para comentarle respecto de las acciones que hemos tomado. Muchas de ellas tienen relación directa con el inicio de procedimientos sancionadores a las empresas que en este caso participan, ¿no? Ok, entonces nos queda claro de que si por parte de la Contraloría, el gobernador regional de Cajamarca, quien tiene un convenio firmado con el Ministerio de Salud, si él tenía conocimiento de estos hallazgos, digamos que ha hecho la Contraloría, entonces si ha guardado esa información o ha omitido, porque en este caso la ejecutora, o en este caso quien tiene a cargo el convenio, y dice que la ejecutora no tenía conocimiento, ¿no? Dígase de paso, porque a mí me sorprende que no tenga conocimiento también, porque estos son documentos públicos, que nosotros lo tenemos ya hace tiempo, ¿no? Se llaman... acá lo denominan, bueno, pero tienen un número de oficio, un número de intervención, todo, ¿no? Por eso digo, o sea, acá no sabía el gerente subregional, pero entonces el presidente regional sí tenía conocimiento. Y en todo caso ellos han debido informar a la OCSE, ¿no? Para ver, miren qué ha pasado con este proceso, está bien, el comité tiene pues su autonomía, pero tampoco va a hacer lo que le da la gana, pues si vemos que hay irregularidades, ese comité también presuntamente, tiene que ser sancionado, ¿no? ¿Por qué ha dejado pasar esto? Está bien, dice, según la ley, dice, pues responsable, pero ese comité, ¿quién lo designó? No, solamente quiero para terminar esto, o sea, ¿quién lo designó? Usted lo designó, ¿verdad? ¿Quién designó a ese comité? ¿Quién designó? Bueno, usted ya firmó el contrato, pero en todo caso el gerente subregional anterior designó, porque él no lo designa el gobernador regional, la ejecutora ha designado a un comité. A usted le tocó firmar, etcétera, este documento, pero si ese comité hizo mal, es responsable también, presuntamente responsable.
Pero ya, ¿quién lo designó a ese comité? Fue el gerente subregional de Cutero, que en ese tiempo parece que fue el señor Villalobos o el señor Benavides, pero vamos a verificar ese tema. ¿Quién fuese? Lo designó. Entonces, si han hecho algo mal y tienen conocimiento, pues tienen que canalizar, y no solo eso, sino yo diría Fiscalía, Contraloría, y también decir, si la Contraloría le dice, ¿sabe que esto ha pasado? Hay que informar a la OCDE, ¿no? Porque ¿quién tiene que ver con la ley de contratación del Estado? Todos, pero hay un organismo, que es, digamos, pero si no está advertida, no le han dicho nada, también entiendo, ¿no? O sea, por eso que ahora, para eso hemos venido ahora, para tener esto más o menos, los hallazgos, porque aquí tiene que haber responsables, ¿no? Tiene que haber responsables. Y en eso quería enfatizar, ¿no? Por eso que ahora nos dicen, ellos enviaron su informe, yo sí tenía conocimiento de este informe, porque lo pedí en su momento. Yo recuerdo que también estuvo ahí. Sí. ¿Usted nos acompañó a Cutervo o nos acompañó a esa reunión que hubo en Cajamarca con el gobernador regional? No, yo estuve en la reunión aquí en la sesión, aquí en la última que se en la convocó. última, correcto. Sí. Ok, entonces el gerente subregional dice que él no sabía, estos hallazgos recién, digamos, se está enterando, y que básicamente todo está en el 383, por si acaso, en el informe de auditoría 383, todo está ahí. Por eso cuando dicen, en el informe 383, es el, ¿no? Y en este informe 383, que es de fecha, del 26 de octubre 2016. Y este es lo quería preguntar, es un documento público que lo hacen llegar, porque también han hecho llegar a usted, por ejemplo, ¿no? Hay recomendaciones a la gerencia subregional de Cutero. Pero ¿cómo dice que no sabía? Sí. Ahí está, acá dentro de este documento están las recomendaciones. Y ahí están lo que se ha encontrado sobre las empresas Entonces, en este informe se encuentra. Entonces, por digo, este informe sí lo tiene usted, imagino, ¿no? Porque aquí hay recomendaciones a la gerencia subregional de Cutero. ¿Lo tiene este informe usted, no? No lo tiene. Y entonces, ¿cómo hacen ustedes recomendaciones a la gerencia subregional de Cutero si dice que no lo tiene acá? Voy a solicitar los cargos de remisión y se los voy a llegar a su despacho, señor congresista. Porque sería lamentable realmente sí, que este informe sí haya llegado a Cutero y con la recomendación que ha hecho la Contraloría. Y si solamente se quedó, también hay que hacer seguimiento, por favor, si se quedó en la Gobernación Regional de Cajamarca, porque aquí hay recomendaciones, como repito, para la gerencia subregional de Cutero. Incluso cuando le decía el tema del tomógrafo, yo le decía, ¿por qué tienen que recomendar un tomógrafo en Santa María si ahí no va a haber un tomógrafo? Y usted me decía, sí, pues, o sea, eso no le corresponde al nivel 2.1. Por eso, pero ahora me dice que no ha tenido conocimiento de este informe, y bueno, lo dejamos ahí. Ahora sí, sí, lo que sí quería decir es lo que con el tema que empezamos, ¿no? O sea, como una obra que, por ejemplo, que inició con un monto viable de 35 millones, ahora ya tengamos 85 millones, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, gerente? A ver, este es un perfil que lo hace ProRegión, ¿no? En su momento también se hizo o se dio un conflicto social, ¿no? En dónde ubicar el hospital, ¿no? Y el gobierno de ese entonces se ratificó o se encaprichó haciendo el expediente donde actualmente funciona, o el perfil donde actualmente funciona el hospital, ¿no? Cuando ya cambia la unidad ejecutora, cuando ya asume responsabilidad la gerencia subregional, se toma la decisión de que se haga en el nuevo terreno. Entonces eso ocasiona también en la factibilidad, nomás cuando se eleva el costo, ¿no? La factibilidad del expediente técnico arroja ya un producto, ¿no? de ese cambio de terreno y también de ir adecuando, dado a que este perfil nace en el 2007, ¿no? Del 2007 hasta el 2015 que ha sido aprobado, o 2015, ¿no? ¿Cuántos años ha pasado, ¿no? Todo expediente va por una actualización de precios, de costos, ¿no?
El hecho está que pasa, y eso ha pasado y bueno, en todos los hospitales de Cajamarca, ¿no? Pero acá nuevamente se repite, que empieza con 35 millones y ahora tenemos 86. Ustedes están haciendo informes trimestrales del avance físico y financiero del tema del Hospital de Cutervo. Es lo que nos corresponde por un convenio firmado con el Ministerio de Salud. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Nos gustaría que nos dejen los informes de cada 3 meses que están haciendo, ¿sí? Le alcanzo el informe a octubre de toda la obra, de todos los actuados. Gracias. Okay. Seguimiento y monitoreo, ¿lo está haciendo el MINSA? ¿Visita Sí. frecuentemente? Sí, ahí? mensualmente. Digamos, el representante de parte del Gobierno Regional de Cajamarca es el gerente regional de planeamiento y presupuesto. ¿Coordina también con ustedes o no? Nada. ¿Cómo? ¿Coordina con ustedes sobre este tema, el seguimiento a seguimiento monitoreo a esta obra desde el Gobierno Regional de Cajamarca? ¿Lo hace el gerente de planificación y presupuesto? Sí, es parte del convenio. A quien se le emite el informe trimestrales al gerente de planeamiento y presupuesto y él lo traslada al Ministerio de Salud. ¿Desde cuándo eso? Porque bueno, en MISA nos dijeron que no había nada, ¿no? Pero el gerente de planeamiento y presupuesto dice que él solamente se encarga de temas de canalizar temas presupuestales, Claro, etcétera, pero que no ve nada de tema de esto. Entonces, Que por no eso con- quería preguntarle yo, o sea, si ustedes le entregan a él, le envían el documento de seguimiento y monitoreo que ustedes hacen y los informes trimestrales lo envían a La él. gerencia general. A él no, entonces. A él no. ¿Y por qué no lo envían a él? Porque él es el representante del gobierno regional. No, que yo dependo de gerencia general. Gerencia general le traslada a gerencia presupuesto. Presupuesto ya es parte del convenio. O sea, gerencia general. Porque lo que nos decían que de ellos, gerencia general despacha con el gobernador regional y él no, como que no tiene mucho que ver con el tema de Que yo planificación. dependo de gerencia de presupuesto, es casi como una gerencia de Cutero, ¿no? Nosotros dependemos de una gerencia general. Pero ustedes han leído el convenio que dicen que quienes tienen que hacer el monitoreo es el gerente de planeamiento y presupuesto. Así O sea, es. deberían enviarle la documentación. Vía... Y por- él lo enviará al gerente general, al gobernador regional, ¿no? Que no es así. Los documentos se envían al gerente general. Ya. ¿Y la gerencia de presupuesto, planificación presupuesto ha llegado? ¿Cuántas veces ha llegado en este año, por ejemplo, a Cutervo? Hasta ahora que está acabando el año. No llega, Nunca. no llega. Entonces, que quede eso, se que no. Porque según el convenio figura de que él les dice, partes vinculadas a la ejecución del convenio deberá canalizarse a través de los representantes designados como responsables de la aplicación y cumplimiento del mismo. El MINSA, director general de la Oficina de Presupuesto, director ejecutivo de proyectos de inversión y de Polígono Regional, gerente regional de planeamiento, presupuesto y bueno, del gobierno regional. Pero ahora nos dice usted que no ha ido ninguna vez. Lo habrán designado en su momento como representante, ¿no? Porque cuando firma un convenio siempre te piden designar un coordinador, pero eso no... Bueno, el informe, no es así, no es así que llámalo ahí un coordinador, no. Esto es responsable el gobernador Claro. regional de Cajamarca y quien le el sigue Ministerio de Salud. es el Ministerio de Salud a través de ellos. Pero quien le sigue allá al gobernador regional es el gerente regional de planeamiento y presupuesto. Claro, él, por eso le digo, por intermedio de la gerencia se hace llegar, gerencia general se hace llegar todos los informes Ya, entonces le trimestrales. informo de que él no tiene conocimiento sobre el tema de informes trimestrales. ¿Ya? Entonces no es que llega de gerente general, llega él, no llega. Por eso digo, si ustedes tienen este convenio, sería bueno que yo lea quiénes son los que representan, que básicamente es para el Monitoreo, monitoreo y seguimiento del tema de avance físico y financiero. así es. ¿Ya? Y otra pregunta, al haber estos temas donde se corre riesgo, ¿no? El dinero que se transfiere a través del Ministerio de Salud, el MEF, entonces,
cuando se advierte un riesgo, ¿dónde está esa parte? Deberían canalizar, dice a las... ¿Dónde está eso?